Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí. En tu casa. En las aulas. Con los y las docentes. Nuevas formas de conocer. Otros modos de aprender. Seguimos educando. Hoy con Lucía, profesora de Formación Ética y Ciudadana, y Carla, profesora de Historia, nos preguntamos ¿por qué la humanidad cambió tras la Segunda Guerra Mundial? Y mi respuesta se atendría a la teoría de la evolución de Charles Darwin, que descenderíamos de los monos y somos originarios de un sector de África hace aproximadamente 200.000 años. Comienza en la capacidad que nosotros tenemos de pensar, de el lenguaje, cómo tenemos el lenguaje como en otra dimensión que los animales o que otras especies. Yo creo que a partir del razonamiento, de la capacidad de aprender, investigar, cambiar de camino. Somos simplemente animales más evolucionados. Estamos buscando constantemente pseudo diferencias entre nosotros y los animales y que esa diferencia no existe y que no está en el plano individual, sino que está en el sentido colectivo. No sé si somos animales más evolucionados, pero tenemos la capacidad de recepcionar las cosas de otra manera diferente. Los derechos humanos creo que son necesidades inalienables que tenemos nosotros. Nosotros los consideramos objetivos porque rigen de igual manera para todas las personas. Son facultades y libertades que tenemos por el simple hecho de ser personas que nos garantizan una vida plena y digna. Y bueno, yo creo que son la mayor instancia legítima que nos regula. La Segunda Guerra Mundial fue uno de los acontecimientos que transformaron al mundo. Así es, no solo por su barbarie, sino desde el punto de vista económico, científico, tecnológico, político y cultural. El cambio fue tan grande que los crímenes de guerra de la Alemania nazi, sumado al bombardeo nuclear de Estados Unidos sobre 2 ciudades japonesas, llevaron al nacimiento de la Declaración de Derechos Humanos. Hagamos un poco de historia, profe, para poder dimensionar este conflicto bélico que marcó la historia de la mitad del siglo XX. Es importante para entender este conflicto identificar los bandos enfrentados. Por un lado, las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón, controladas por regímenes totalitarios, antidemocráticos, anticomunistas, ultranacionalistas y expansionistas. Por el otro lado, los aliados, unidos frente a un enemigo común, a pesar de que tenían muchas diferencias. Los unía el espanto. ¿Quiénes lo integraban? Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, todos identificados con el liberalismo desde el punto de vista político y económico, lideraron el Frente Aliado. Eran potencias que representaban claramente el modelo capitalista. Pero también encontramos a la Unión Soviética, y acá empieza a complicarse el mapa de amigos y enemigos. Los soviéticos eran el principal blanco de la agresión nacionalsocialista del eje, que estaba construyendo su versión del modelo socialista. Así fue que se estableció una alianza histórica con las potencias occidentales.
Peleados en las películas y en los cómics, pero aliados por un rato en los campos de batalla. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto bélico que libró batallas por tierra, por mar y por aire durante 6 años. Esto generó pérdidas materiales y humanas incalculables. El mundo ya no iba a ser el mismo. Dos experiencias tienen lugar en este contexto que van a constituir un antes y un después en la historia de la humanidad. El Holocausto y la detonación de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki en Japón. A partir de estas experiencias podemos hablar del paradigma del horror. Desde 1933, la persecución y hostigamiento de la comunidad judía y otras minorías se realizó en forma sistemática en Alemania. El Holocausto constituye un acontecimiento central en la historia de la humanidad. Aproximadamente 6 millones de judíos europeos fueron víctimas en los campos de concentración del Estado Nacional Socialista Alemán, especialmente entre 1939 y 1945. Los campos de concentración, los lugares en los que se detenía a la gente bajo condiciones durísimas y sin respeto a las mínimas normas legales de arresto, fueron una parte del plan integral del régimen de la Alemania nazi. Durante el régimen nazi existieron diferentes tipos de campos: de detención o concentración, de tránsito, de traslado, de trabajo y de exterminio. En los tres, la vigilancia y la administración le correspondía a las SS, la élite de las fuerzas nazis. Ya en 1933, año en que Adolf Hitler llegó al poder, los nazis establecieron los primeros espacios que se convertirían en parte de una amplia red de campos de concentración y trabajo. El régimen era lisa y llanamente de esclavización, tanto contra judíos, en su mayoría, como de comunistas, socialistas y disidentes alemanes, es decir, todo aquel que era considerado un enemigo. Los números del horror asombran aún hoy. Más de 14 millones de personas fueron llevadas a la fuerza a trabajar en Alemania, y a ellos se debe agregar otros 2,5 millones de prisioneros de guerra. Uno de los campos emblemáticos fue el de Auschwitz, el mayor campo de concentración y exterminio. Fue una máquina del horror que funcionó entre 1942 y 1945 en la Polonia ocupada por la Alemania nazi. Hasta que las fuerzas soviéticas liberaron Auschwitz y los campamentos aledaños, el 27 de enero de 1945 se calcula que fueron enviadas al lugar aproximadamente 1.300.000 personas. De ellas, 1.100.000 perecieron. La literatura posterior a la Segunda Guerra se llenó de testimonios de las atrocidades cometidas en esos campos. Textos como los de Primo Levi en el libro Si esto es un hombre. Los lager o campos de exterminio constituyen algo único en la no obstante sangrienta historia de la humanidad. Al viejo fin de eliminar o aterrorizar al adversario político, unían un fin moderno y monstruoso, el de borrar del mundo pueblos y culturas enteros. A partir de más o menos 1941 se volvieron gigantescas máquinas de muerte. Las cámaras de gas y los crematorios habían sido deliberadamente proyectados para destruir vidas y cuerpos humanos a escala de millones. La horrenda primacía le corresponde a Auschwitz, con 24.000 muertos en un solo día de agosto de 1944. El resultado de Auschwitz fue la fabricación de cadáveres vivientes, de los Muselmänner, seres demacrados, de cabeza gacha, espalda encorvada y mirada vacía, a los que los propios prisioneros no sabían si calificar como vivos o muertos, y que reflejaban el intento de los nazis de destruir la idea misma de humanidad para redefinirla según sus criterios. Las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki fueron un hito en la historia de la humanidad. Nadie las había usado antes contra una población. Un horrible final para la Segunda Guerra Mundial. Los historiadores coinciden que en 1945 no era necesario lanzar las bombas atómicas para que Estados Unidos consiguiera una victoria. Sin embargo, con la excusa de salvar las vidas de sus soldados y también para impedir que la Unión Soviética reclamara un botín en el sudeste asiático, en agosto de ese año se lanzaron las 2 bombas contra Japón. A las 8:15 del 6 de agosto de 1945, desde el bombardero Enola Gay, se lanzó la bomba atómica en Hiroshima. La temperatura provocada por la explosión atómica trepó a los 3.000 grados centígrados y 45 minutos después comenzó la lluvia negra,
un compuesto pegajoso que cayó desde el cielo y que trajo infinidad de problemas de salud y malformaciones en la población. Una verdadera atrocidad. Cuesta imaginarlo hoy. Se calcula que unas 166.000 personas murieron en el momento de la explosión y cerca de 80.000 lo hicieron después como consecuencia de la radiación, o bien producto del impacto psicológico, social y laboral que las bombas implicaron. En Nagasaki, el 9 de agosto a las 11:02 horas cayó la segunda bomba, más poderosa que la de Hiroshima, que arrasó con la mitad de la ciudad. 35.000 personas murieron instantáneamente, pero en total fueron más de 70.000 las víctimas. Al igual que en Hiroshima, la gran mayoría de la población estuvo expuesta a la radiación y las consecuencias se manifestaron en sus cuerpos con los años. El impacto de las bombas atómicas fue inmediato. El copiloto del Enola Gay supo al instante que algo terrible había sucedido y lo documentó en sus registros el mismo 6 de agosto de 1945 al escribir: «Dios mío, ¿qué hemos hecho?». La Segunda Guerra Mundial no solo fue la más grande de la historia, también fue la de mayor número de víctimas. 55 millones de muertos, 35 millones de heridos y 3 millones de desaparecidos. Nunca las pérdidas civiles habían alcanzado cifras tan espeluznantes. Los campos de concentración y exterminio, los ataques aéreos y las migraciones ocasionaron la muerte de 30 millones de civiles. Los responsables del genocidio fueron condenados por sus crímenes de guerra en un juicio extraordinario e histórico conocido como el Juicio de Nuremberg. A pesar de esto, se volvió obligatoria y evidente la necesidad de establecer a nivel internacional mecanismos institucionales y jurídicos capaces de evitar nuevas tragedias. En 1945, con la participación de 50 estados, se fundó la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, con objetivos muy claros: salvar y buscar la paz mundial, defender los derechos de todas las personas, buscar la igualdad de derechos para todos los pueblos y mejorar el nivel de vida de todos los y las habitantes del planeta. La ONU había tenido una antecesora, la Sociedad de las Naciones, establecida en 1919, cuando terminó la Primera Guerra Mundial. Sus objetivos eran similares porque buscaba, mediante la cooperación internacional, conseguir la paz y la seguridad. Propósitos muy nobles, pero la Sociedad de las Naciones fue incapaz de impedir la Segunda Guerra Mundial. A la ONU le fue un poco mejor. Uno de sus grandes logros es haber creado un código protegido a nivel universal e internacional al que todas las naciones pueden adherirse y al que toda persona aspira. Se definió un amplio abanico de derechos aceptados internacionalmente, entre los que se encuentran los de carácter civil, cultural, económico, político y social. Las bases de este cuerpo normativo se encuentran en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Desde entonces, las Naciones Unidas fueron ampliando derechos al incluir normas específicas relacionadas con las mujeres, los niños, las personas con discapacidad, las minorías y otros grupos vulnerables, que ahora son protegidos frente a la discriminación. La Declaración Universal de los Derechos Humanos marca un hito en la historia de la búsqueda de las igualdades entre las personas. Fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948 como un ideal común para todos los pueblos y naciones. Los derechos humanos surgen de las necesidades humanas. Como que va todo de la mano, los derechos con las necesidades. Sin los derechos no estarían las necesidades y así. Y bueno, y con el objetivo de procurar el desarrollo íntegro de la persona en la sociedad y de un funcionamiento justo y equitativo de la misma. Son cosas que nosotros como personas, como ciudadanos, tenemos que saber para estar informados de qué derechos tenemos, qué necesidades básicas deberíamos tener. Y es importante reflexionar sobre los derechos humanos, ya que necesitaríamos vivir en un mundo
en armonía. Para saber si gozamos de ellos plenamente, así podemos advertir si alguien más goza o no de ellos y ayudar. Atención, atención, quiero decir unas palabras. Te escuchamos. La Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción. ¡Bravo! Hermosas palabras, ¿verdad? Sí, pero no son de tu autoría, aclaremos. Esa es la Declaración de los Derechos Humanos, base fundamental para que la convivencia de la humanidad sea posible. Es verdad, no son mías, pero son palabras que nos sirven de base para algunas preguntas que nos podemos hacer. A ver, empiezo yo. ¿Dónde comienza lo humano? ¿Hay algo esencial que nos diferencie de las otras especies animales o somos simplemente animales más evolucionados? ¿Qué es lo específicamente humano? ¿A qué nos referimos? ¿Qué es la naturaleza humana? La verdad es que desde los comienzos de la filosofía, hace más de 2500 años, vemos esta preocupación por definir al hombre como especie, por hallar su diferencia específica, es decir, aquello que lo hace ser humano y que lo distingue de los demás seres que habitan la Tierra. La antropología filosófica es el área dentro de la filosofía que se ocupa de estos temas. Los derechos humanos se han ido construyendo a lo largo de la historia de la humanidad y constituyen los logros de distintos pueblos que lucharon por su presencia. Así, como resultado de la Revolución Francesa, se logró la promulgación de los derechos del hombre y del ciudadano en 1789. Mucho sufrimiento y dolor llevó a que la mayoría de los países del mundo acordaran y firmaran en 1948, luego de la Segunda Guerra Mundial, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Los derechos humanos intentan expresar aquello que todos nosotros y nosotras necesitamos para realizarnos plenamente como individuos. Los derechos humanos son el catálogo de las necesidades e intereses humanos primordiales, físicos, sociales y simbólicos. Es claro que una persona que no puede satisfacer sus necesidades físicas para sobrevivir no está en condiciones de desplegar sus potencialidades y de elegir su propio proyecto de vida. ¿Cuáles son las características mínimas que los seres humanos deben cumplir para que se los pueda considerar sujetos sociales? La supervivencia física es una condición. En otro nivel, la condición humana implica también la pertenencia a una comunidad. El ser humano es un ser social y precisa de sus semejantes para vivir. La relación con las otras personas es vital, tanto para cumplir con nuestras necesidades físicas como para llevar adelante nuestra vida afectiva y simbólica. En síntesis, nos hace falta la presencia de los otros sujetos sociales y de la interacción con nuestros semejantes para convertirnos auténticamente en seres humanos. La intención es que los derechos humanos valgan para todas las personas independientemente de las pertenencias culturales, religiosas, políticas o de su lugar de origen. La base de los derechos humanos es su universalidad y que todos y todas puedan acceder a ellos. La Declaración de los Derechos Humanos establece normas jurídicas que los estados del mundo deben cumplir. Funda un sistema de protección internacional donde el Estado debe respetar, garantizar y proteger los derechos consagrados en los pactos y tratados de todas las naciones. Ciudadanos y ciudadanas,
Tenemos los mismos derechos. ¿Nosotros somos los ciudadanos? ¿A quién le hablas? Sí, todos y todas lo somos. Somos ciudadanos y ciudadanas. La ciudadanía está ligada a la idea de los derechos individuales de cada uno de nosotros y nosotras y a la pertenencia a una comunidad. Ah, claro. Entonces pregunto, ¿eso significa que cada persona va a ser tratada como miembro de una comunidad de igual manera? Por supuesto. Es que en una comunidad el conjunto de derechos que las personas tienen es muy amplio. Podemos decir que se dividen en 3 grandes grupos: los derechos civiles, los derechos políticos y los derechos sociales, económicos y culturales. Los derechos civiles son aquellos referidos a la libertad individual y de pensamiento, a la seguridad, a la libertad y conciencia, de expresión y de reunión y asociación. Los derechos sociales, culturales y económicos se vinculan al mundo del trabajo, de la educación, de la salud y del bienestar social. Exactamente, pero además los derechos políticos se refieren a la participación activa de los ciudadanos y ciudadanas en la toma de decisiones políticas en la comunidad de la que forman parte. Esto significa que toda persona tiene el derecho de elegir mediante el voto a sus representantes y ser elegido para ocupar cargos públicos de gobierno. ¿Podemos repasar algunos datos más al respecto? Por ejemplo, el concepto de ciudadanía no es único y varía según las épocas, los países. Exacto. Y ahora que sabemos esto, nos tenemos que preguntar, ¿existe la ciudadanía mundial? Claro que existe. Perfecto, pero ¿y quién dice que existe? La ONU, ciudadanía mundial, es un término que abarca las acciones sociales, políticas, ambientales y económicas de parte de individuos y comunidades con pensamiento global, a escala mundial. Entonces, repasando todo, podemos decir que la Segunda Guerra Mundial también contribuyó a que los sujetos piensen en sus acciones y responsabilidades como parte del mundo. Yo no tengo ninguna duda de eso, Andrés. Todas las personas nos hemos convertido en sujetos activos y, sobre todo, plenos de derechos. La Argentina es uno de los países de América Latina que mejor y más ha podido avanzar en el proceso justamente de memoria, verdad y justicia en relación con las violaciones atroces a los derechos humanos de los años 70. Uno diría que la Argentina es un país donde los derechos humanos están permanentemente vivos. Pero también es cierto que están muy vivos en relación con la última dictadura y en relación con el terrorismo de Estado. Es decir, hay una asociación demasiado automática entre defensa de los derechos humanos y terrorismo de Estado. Y yo creo que como sociedad nos falta avanzar en pensar los derechos humanos como una construcción activa y en presente. Esto significa justamente entender que todos tenemos derechos humanos y que por lo tanto los derechos humanos son universales y corresponden a no importa quién, no importa qué es lo que haya hecho. Esto significa que los pobres, los inmigrantes o quien haya delinquido también tiene derechos humanos. Y me parece que como sociedad nos falta avanzar en ese sentido, pensar los derechos humanos como construcción activa del presente y no solo como algo vinculado a nuestro pasado. Como vimos a lo largo del programa, en el siglo XX los horrores de la Segunda Guerra Mundial y el peligro de repetir la historia fueron una de las principales causas por las que fue necesario implementar una serie de derechos que la comunidad internacional y los estados finalmente asumieron. El mundo entero se conmovió con las siniestras imágenes de los campos de concentración y exterminio, donde la libertad, la dignidad y el derecho a la vida habían sido avasalladas, lugares donde toda la humanidad había sido negada. Al mismo tiempo, la destrucción provocada por las bombas atómicas y las secuelas permanentes producidas por esta acción puso el mundo en alerta sobre el uso de armas nucleares y la acción destructiva de la industria armamentística. En este escenario se volvió urgente y necesario establecer y pautar a nivel internacional mecanismos institucionales y jurídicos capaces de evitar y sancionar estos posibles crímenes. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Es decir, que todos los seres humanos somos sujetos de derecho. Desafortunadamente, las violaciones a los derechos humanos no dejan de ocurrir en distintas regiones del mundo. Pero a diferencia de lo que sucedía antes de la guerra, hoy existe un organismo supranacional como la ONU que busca preservar la paz, garantizar y proteger los derechos de todos.
Por otro lado, la existencia actual de diversas organizaciones de derechos humanos alrededor del mundo, junto a los nuevos medios institucionales de participación ciudadana y el activismo político, permiten ampliar los canales de comunicación para que las voces de los y las ciudadanas sean escuchadas. El debate sobre la ampliación de los derechos humanos se encuentra en permanente cambio y transformación. Sin embargo, hoy podemos decir que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es una conquista ética y política de toda la humanidad.